Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. ¿Sabe tu mujer lo de nuestra hija? La esposa escuchó a su marido al teléfono. Ella no tiene ni idea. Mamá, te das cuenta de que esto no es normal, ¿verdad? Desde el día en que murió mi padre, nuestra familia ha estado pasando por algún tipo de cataclismo de vez en cuando. Ni siquiera sé qué nos deparará el mañana. A veces da miedo levantarse por la mañana. Leslie, la hija de Olivia. Hija, es solo una coincidencia. Estoy de acuerdo en que es desagradable e incluso aterrador, pero creo que estás exagerando un poco. No, mamá. Simplemente no ves la conexión. La vi hace mucho tiempo. Y creo que todo empezó con esa llamada de esa extraña mujer. ¿Te acuerdas? ¿Qué mujer? ¿Te refieres a Anna? Olivia se sorprendió. Sí, a ella. Hacía 6 meses, en efecto, habían recibido una llamada de una mujer que resultó ser la examante de Peter, el padre de la familia. Olivia había contestado entonces al teléfono de su marido. Estaba en la ducha. Alguien llamó y ella contestó en automático. No tenían ningún tabú con el teléfono del otro. ¿Dónde iban a estar? La pareja llevaba enamorada más de 30 años, y de repente, una llamada del pasado. Buenas noches. ¿Puedo hablar con Peter? Preguntó Anna al oír la voz de una mujer al teléfono. Buenas noches. Está un poco ocupado. Le diré que vuelva a llamar cuando esté libre. Respondió Olivia amablemente. Su marido recibía a menudo llamadas de clientes en su teléfono privado, aunque no solía hacerlo a esas horas. ¿Podría decírselo? Por supuesto. ¿Puedo llamarle a este número? Sí, por favor. Cuando Peter salió del baño, Olivia le habló inmediatamente de la llamada. Se estaba recalentando en la bañera, no quería coger el teléfono con las manos mojadas y le pidió a su mujer que marcara a esa mujer y lo pusiera en el altavoz. Ella estaba sentada a su lado y lo oyó todo. Hola, Peter. Dijo Anna. Hola, ¿te conozco? Se sorprendió. Nos conocimos hace años. Me llamo Anna. ¿Te dice algo ese nombre? Peter se quedó un segundo en silencio. En ese momento incluso lamentó un poco que su mujer estuviera sentada a su lado y pudiera oírlo todo. Ella está hablando. Anna, ¿qué querías? Han pasado años. 32 años, tienes razón. Ha pasado mucho tiempo. Anna, ¿querías algo? Volvió a preguntar. Sí, quería pedirte ayuda. ¿Y cómo puedo ayudarte? Preguntó, pero la tensión en su voz era palpable. Necesito dinero. ¿Puedo saber el motivo de su petición? ¿Está tu mujer por aquí? Quizá no debería enterarse de todo. Adivinó Anna. No tengo secretos para Olivia. ¿Y ella sabe lo de tu hija? En ese momento Olivia miró a su marido interrogante. No, ella no sabía que él tenía otra hija. Su matrimonio tenía 3 hijos, 2 varones y una mujer, pero era la primera vez que oía hablar de esa otra niña. Ahora sí. Replicó e hizo un gesto a su mujer para que guardara silencio. De todos modos, mi Elizabeth está en el hospital. Necesita una operación muy cara, de lo contrario morirá. Yo no tengo tanto dinero. ¿Puede ayudarme? ¿De cuánto estamos hablando? Necesito 3 millones. Ella necesita ese dinero, no yo. Nunca le hemos pedido nada en toda nuestra vida, pero ahora no sé qué hacer. Cuando Peter oyó la cantidad, se puso tenso. Era mucho dinero. Sencillamente, no tenía tanto, aunque sumara todo el dinero de sus cuentas. Él y su mujer habían pedido un préstamo para construir una casa en el campo, donde pensaban envejecer. Ahora, en la fase de construcción, es difícil venderla en poco tiempo, y de dónde sacar dinero,
simplemente no se lo imaginaba. No tengo tanto. Puedo reunir $500,000 en un par de días. No es suficiente. Peter, nuestra hija se está muriendo. Sé que nunca me quisiste. Sé que elegí quedarme con este bebé. Sé que te he negado la oportunidad de verla, pero entiéndelo, nuestra hija se está muriendo. Necesito tu ayuda. Anna, lo entiendo. Lo siento, pero el dinero no crece en los árboles. Se necesita tiempo para conseguirlo. Lo intentaré, pero no puedo prometerte nada. ¿Cuándo tienes que operar? Ayer. Anna contestó, él podía oír las lágrimas en su respuesta. ¿Por qué no llamaste antes? Le preguntó. Anna no podía admitir que su orgullo le había impedido hacerlo antes. Esperaba que las cosas mejoraran, pero no se produjo ningún milagro. Y ahora, si la operación no se hace en los próximos días, su Elizabeth morirá. Y con ella, Anna perderá el sentido de su vida. Peter, ¿me ayudarás? Lo intentaré. Solo necesito un poco de tiempo. Veré qué puedo hacer. Te llamaré, pero probablemente mañana. ¿Vale? Vale. Dijo Anna y colgó. Peter no podía apartar los ojos del teléfono y mirar a su mujer. Se dio cuenta de que estaba a punto de desatarse una tormenta. Debería haberle contado a Olivia lo de Elizabeth, pero no lo hizo. No porque se avergonzara de nada. No quería ser visto como un imbécil. Había conocido a Anna años atrás en una fiesta juvenil. Estaba aburrido y ella estaba allí para él. Una aventura de una noche sin ataduras causó el nacimiento de un niño. Anna no lo ocultó. En cuanto supo que estaba embarazada, le buscó y le confesó. Ambos eran muy jóvenes. Él le sugirió lo que creía que era lo único correcto, abortar. ¿No casarse? No había amor, ni amistad, ni siquiera se conocían. Está claro que ni él ni ella fueron felices aquella noche, pero pasó lo que pasó. Cuando Anna se enteró del aborto, se enfadó. No quería hacerlo. Entonces le dijo a Peter en su corazón que se fuera a la mierda. Se vieron, un año después, por casualidad. Ella iba por la calle con Peter, y él tenía prisa por llegar a casa. Al verla, Peter se acercó, pero ella ni siquiera le dejó mirar en el cochecito. Solo dijo, «Es mi niña. No tienes nada que ver con ella». ¿Ella? ¿Es una niña? Sí, es una niña. La llamé Elizabeth. Y es la última vez que hablamos de ella. Desaparece y no vuelvas a entrar en mi vida, o mejor aún, vete de la ciudad. Me iré pronto, pero, Anna, me gustaría poder ayudarte de alguna manera. Va a ser difícil para ti sola, ¿entiendes? No necesito nada de ti. Me las arreglaré sola. Adiós. Dijo con calma y siguió su camino. No había resentimiento ni enfado en su voz, solo la ciega certeza de que no le necesitaba, ni tampoco necesitaba su dinero. Peter se resignó. Al fin y al cabo, no podía obligarla, aunque le parecía una tontería ser tan testarudo. ¿No podía al menos pedir una pensión alimenticia? Tenía la sensación de que cambiaría de opinión tarde o temprano. Un par de semanas más tarde, se trasladó a otra ciudad donde le ofrecieron un trabajo. Conoció a su Olivia. Un año después, se casaron, y la vida siguió como siempre. Y aunque de vez en cuando se acordaba de Anna y de su hija, no se lo contaba a nadie, como si no existiera ese pedazo vergonzoso en su biografía, y ahora Anna llama, después de decenas de años, y le pide ayuda. Él tenía muchas ganas de ayudarla, pero primero tenía que dar explicaciones a su mujer. Olivia, siento no habértelo dicho antes. Dijo Peter, armándose de valor para hablar, la miró a los ojos, pero no vio odio ni desprecio, como había temido, solo incomprensión. ¿Peter? ¿Has tenido una hija todos estos años y no has tenido contacto con ella? Cuando Elizabeth era pequeña, Anna no me dejaba, y cuando creció, no quiso. ¿Qué podía hacer? ¿Qué te hace pensar que no quería? Ella misma lo dijo. Una vez la localicé en las redes sociales.
Le envié un mensaje, le pedí que nos viéramos. Ella tenía 20 años en ese momento. Dijo que había vivido toda su vida sin un padre y que no necesitaba uno. Traté de convencerla, pero no me escuchó, y luego me bloqueó. Y tú no dijiste ni una palabra en todo el tiempo. Olivia definitivamente parecía molesta, pero Peter no estaba seguro de que tenía eso que ver con nada. ¿Estás enfadada? Sí, lo estoy. ¿Puedo preguntar por qué? ¿Por qué me mentiste? Olivia, no te mentí. Simplemente no te lo dije. ¿Qué habría cambiado si lo hubieras sabido? Simplemente lo habría sabido. Vale, ¿qué crees que vas a hacer? Mi esposa preguntó. Voy a intentar conseguir el dinero. Muy bien, ambos cogieron sus teléfonos y empezaron a llamar a gente que conocían y que podía prestarles dinero. Al cabo de 3 horas, quedó claro que no era suficiente. Cada uno tenía su vida y sus gastos. No podían pedir prestado más de 1 millón a diferentes personas. Y de diferentes personas. Podían conseguir otro medio millón de los suyos, aunque con dificultad, pero ¿de dónde iban a sacar otro 1,5 millones? Peter llamó a Anna por la mañana para contárselo todo, pero ella no contestó. Llamó por la tarde. Anna, ¿puedo traer 1,5 millones? Dijo. Ya no. Contestó Anna con voz hueca. ¿Cómo que no lo necesitas? ¿Qué pasa? Ya no. ¿Llegas tarde? Te odio. Explícate. ¿Qué ha pasado? Elizabeth murió esta mañana. No esperó a la operación. Llegas demasiado tarde. Peter se quedó helado por dentro al oírla, pero lo que dijo a continuación le asustó francamente. He oído que tienes 3 hijos. 2 hijos y una hija. Pues te maldigo a ti y a toda tu familia. Mi Isabel se ha ido, y hoy me voy yo. Y recuerda, en los últimos segundos de mi vida, te desearé la muerte a ti y a todos tus seres queridos. Te maldigo. Que tu linaje sea cortado. Que nadie con tu sangre vuelva a ver la luz del sol. Adiós. Y se desmayó. Olivia se sentó a su lado y vio como el rostro de su marido se crispaba ante lo que había oído. Era como si ambos sintieran pesar sobre sus hombros la maldición que se había dicho en el dolor de su pérdida, como si pudieran sentir su peso. Su hija menor, Leslie, estaba en la puerta. No entendía nada, pero oyó el final de la conversación. Miró asustada a sus padres y preguntó, ¿qué ha sido eso? Olivia intentó calmar a su hija. Le habló de Elizabeth y de su madre. ¿Qué sentido tenía, ahora, ocultar algo? Leslie escuchó y no podía creer lo que oía. No es que sintiera amor, tristeza o simpatía por su hermana muerta o por su madre, pues no las conocía de nada, pero estaba asustada. Uno no lanza semejantes palabras. Se limitó a responder la hija. Son solo palabras. Le dijo su madre. No te preocupes, pero Leslie sí se preocupó. Era el tipo de chica que creía en las maldiciones, los hechizos y lo sobrenatural. No quería pensar que toda su familia estaba maldita. Su padre tampoco lo admitía, pero se sentía incómodo con todo lo que había oído decir a Anna. Su voz estaba llena de odio. Parecía loca. 2 meses después, Peter murió. Gozaba de buena salud a pesar de su edad, 57 años. Y de repente tuvo un ataque al corazón. Nunca antes había tenido una dolencia cardíaca, y entonces le dio un ataque mientras estaba en el trabajo. Mientras Olivia lloraba la pérdida de su marido, Leslie temía aún más aquella maldición. Sentía que todo estaba relacionado, pero no tenía ni idea de qué hacer a continuación. Justo un mes después, su hermano mayor, Paul, sufrió un accidente. Sobrevivió, pero resultó gravemente herido. Había tenido un accidente mientras transportaba otra carga. Paul trabajaba como camionero, siempre conducía con cuidado esos enormes camiones, y de repente se salió de la carretera a 40 kilómetros por hora. ¿Cómo fue? Se rompió un brazo y una pierna, se golpeó la cabeza, pero al menos estaba vivo. Ni él ni su mujer Gillian sabían nada de Anna y su maldición.
Olivia le pidió a su hija que no contara nada a nadie para no asustarles. Pasó otro mes cuando la mujer del segundo hermano de Alex abortó. Estaba embarazada de 5 meses cuando todo ocurrió. Los médicos se quedaron muy sorprendidos, porque antes no había señales de nada parecido. Alex estaba muy disgustado, pero intentó no desanimarse por el bien de su mujer, pero Leslie pensó que era demasiado extraño. Era como si una feroz maldición fuera cobrando fuerza poco a poco. Cuando, unas semanas más tarde, descubrió que estaba embarazada, Leslie se tensó aún más. Hacía 2 años que se había casado. Ella y su marido habían planeado tener hijos, por lo que habían estado sin protección durante muchos meses, aunque nada había funcionado. Y ahora, por fin está embarazada. Parecería que debería estar contenta, pero no, le entró un miedo terrible. Quería que este niño naciera vivo y sano, pero no tenía mucha confianza en ello. Desde la muerte de su padre en sus vidas realmente pasó un montón de cosas extrañas. El suelo bajo la casa, que se estaba construyendo a las afueras de la ciudad, de repente empezó a convertirse en un pantano. Los cimientos flotaban, el contratista no entendía cómo podía pasar eso. Alex estuvo en el hospital un par de veces con una intoxicación grave. Leslie misma no hace mucho tiempo se metió en una situación que no desearía el enemigo. Estaba llamando al ascensor para ir a trabajar. Las puertas del ascensor se abrieron, y ella casi entró en el vacío. Las puertas se abrieron, pero el ascensor no estaba allí. Se preguntó cómo se las había arreglado para no caer por el hueco. Estaba muerta de miedo. Fue entonces cuando acudió a su madre para hablar con ella, pero Olivia seguía sin creer en la maldición. ¿Qué sugieres?, preguntó Olivia al oír las especulaciones de su hija. No sé, que la encontremos. Que la devuelva. ¿Y dónde la buscaréis? No sabemos su dirección. Solo su apellido. Y un número de teléfono. Es suficiente. Creo que deberíamos intentarlo. Mamá, maldijo a toda la familia de papá. Eso me incluye a mí y a mis hermanos. Y a mi hijo no nacido. ¿Y si es verdad? Leslie, no creo estas cosas. Mamá, papá era un hombre sano, y de repente está muerto. Insistió su hija. Estas cosas pasan. Sí, es muy triste, pero esta Anna no tiene nada que ver. Y a mí me parece que mucho que ver. Insistió Leslie. Vale, si no quieres, la encontraré yo misma. La encontraré y haré que retire todas sus maldiciones. No quiero pasarme el resto de mi vida buscando por las esquinas. No quiero preocuparme por mis hermanos y sus hijos. No quiero preocuparme por mi hijo. Tengo que hacer esto. Leslie, si puedes localizarla, iremos juntos, ¿de acuerdo? No quiero que hagas ninguna estupidez. De acuerdo. Prometió su hija, pero por alguna razón le pareció que su madre solo se interpondría en este viaje. De vuelta a casa, Leslie le pidió un favor a su marido, Benedict. ¿Puedes pedirle a Ryan que busque a alguien? Es muy importante, ella ya le había contado lo de la maldición y la extraña llamada. Benedict la escuchó, la apoyó, aunque en el fondo no compartía sus temores. Él, al igual que su suegra, pensaba que todo aquello no era nada, pero al mismo tiempo sabía que su mujer era increíblemente testaruda cuando algo se le metía en la cabeza. Benedict había visto con qué entusiasmo Leslie veía la batalla de los psíquicos. Aunque había dicho muchas veces que no creía que fuera verdad, seguía disfrutando. Quizá era porque en el fondo creía que había otros mundos, y vida después de la muerte, y maldiciones, aunque nunca antes hubiera visto la prueba de ello en persona. ¿A quién necesitas encontrar?, preguntó. A esa mujer. Ana. Pero, ¿por qué? Quiero ir a hablar con ella. Me parece que todo esto no es casualidad. ¿Y qué le dirás? Benedict, lo decidiré cuando llegue el momento. Por ahora, solo necesito encontrarla. ¿Puedes ayudarme? Su amigo Ryan era investigador. Se suponía que podía ayudar en este asunto, pero Benedict no estaba seguro. Preguntaré, pero no prometo nada. Muchas gracias.
dijo Leslie esperanzada y besó a su marido en la mejilla, haciendo una mueca de dolor por la barba incipiente de 2 días. Un par de días después Benedict la complació cuando le dijo que había conseguido la dirección de la mujer. ¿Qué vas a hacer ahora? Iré a verla mañana, a primera hora. ¿Solo? Mamá quería venir conmigo, pero no quiero llevarla. Entonces iré contigo, ¿de acuerdo? Mi marido se ofreció, no es que quisiera viajar, pero Benedict sabía que Leslie no era buena conductora. Milagrosamente había conseguido sacarse el carné, pero siempre tenía pequeños accidentes, así que a él le daba miedo dejarla ir sola. Genial. ¿Tú serás la navegante? Dijo alegremente. No, querida, el copiloto serás tú. Replicó su marido con severidad. Por la mañana se levantaron temprano y se dirigieron a otra ciudad, que estaba a 400 kilómetros de su casa. Tenían un largo camino por delante, así que se aprovisionaron de comida y agua para no morir de hambre por el camino. Últimamente Leslie había desarrollado un apetito enfermizo, pero estaba segura de que era porque estaba embarazada. Llegaron a casa de Anna a las 3:30. Al subir al segundo piso, vieron inmediatamente el apartamento con el número 25. Leslie llamó al timbre, pero no pareció funcionar. Llamó una y otra vez a la hermosa puerta de roble, pero nadie abrió. Desde luego, no iba a marcharse. Así que llamó aún más fuerte hasta que la vecina del apartamento de enfrente abrió la puerta. ¿Por qué haces tanto ruido?, preguntó una mujer de unos 60 años. Ah, hola, perdone si la hemos molestado, respondió Leslie. Necesitamos a una mujer de este apartamento. Se llama Anna. Somos sus parientes lejanos. ¿Parientes? ¿Llegáis tarde? Anna está muerta, Anna está muerta. Que descanse en paz. Leslie no esperaba eso. Le parecía que aquella mujer seguía rezando y maldiciendo a su padre por las noches. La noticia de la muerte de Anna la asustó aún más. ¿Cuándo murió?, preguntó Benedict. Sí, el mismo día que Isabel. Las enterraron juntas. El mismo día. ¿Y cómo murió?, inquirió Leslie con suavidad. Eso es lo peor. Se suicidó. Se ahorcó en el mismo apartamento. ¡Qué horror! No puedo imaginarme vivir al lado de ella ahora. No podía hacer frente a la pérdida de mi hija. No quería vivir sin ella. Se lamentaba la vecina. Leslie sintió un escalofrío en su interior al imaginar cómo Anna había dicho todas aquellas palabras aquel terrible día, y luego se había quitado la vida, y su madre no creía en las maldiciones. Seguro que nada de esto era una coincidencia. ¡Qué pena!, se limitó a decir la niña. Si quieres despedirte de ellos, te puedo decir dónde están enterrados. Se ofreció la mujer. Sí, por favor, escríbanos cómo encontrarlos. Y también, ¿tiene por casualidad una foto de Elizabeth y Anna? Por si acaso, preguntó Leslie. Hay una, pero es muy antigua. Anna es todavía muy joven, y Elizabeth solo tiene 5 años. ¿Funcionaría? No lo sé, pero le agradecería que me la enseñara. La mujer sacó esa foto, y también garabateó en un papel donde estaban en el cementerio las tumbas de sus supuestos parientes. ¿Por qué supuestamente? De hecho, Elizabeth era la hermana paterna de Leslie. Benedict había hecho la foto con su teléfono, la vecina quería quedársela de recuerdo. Cogieron la hoja, le dieron las gracias por todo y se despidieron. Cuando subieron al coche, Benedict parecía un poco preocupado. Ahora me parece que tú y yo hemos visto películas de terror en nuestro tiempo, dijo. Benedict, dime, por favor. ¿Cómo crees que, si se hacen tantas películas y se escriben tantos libros sobre el más allá, las almas perdidas y otras pasiones, no puede estar todo esto basado, al menos en parte, en alguna realidad? Y si pudiera serlo, cuando sumas todos los hechos, ¿no podría ser esta maldición la causa de la muerte de papá y de las demás desgracias que han ocurrido en los últimos meses? Mira, cuando lo pones así, puede parecer lógico. Pero cuando lo piensas, si realmente pudiera ser cierto, da miedo vivir.
¿Me estás diciendo esto? Intenta meter un pie por el hueco de un ascensor y el otro intenta sujetarte para no caerte. Y todo con tacones, imaginando esa situación, Benedict frunció el ceño. Leslie notó el tic en su ojo. No era la más agradable de las sensaciones. No hay discusión. Sí, quizá tengas razón en algo. Bueno, vamos a casa, ¿entonces? Luego trataremos de averiguar qué hacer a continuación. Sí, vamos. Leslie está de acuerdo. ¿Quieres conducir? No, 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 no. No te dejaré conducir hasta que nos deshagamos de todo esto. Arrancó el coche y pisó el acelerador. El navegador les llevó por una ruta ligeramente diferente esta vez. Encontró una carretera más corta. Empezaba a oscurecer cuando pasaron por delante de una pequeña ciudad. Los habitantes parecían animados. Era como si tuvieran prisa por llegar a alguna parte. Pronto Benedict y Leslie se dieron cuenta de lo que pasaba. Tras unos cientos de metros, la carretera estaba bloqueada. En medio de ella había vehículos especiales y señales que indicaban un desvío. Tendrían que dar un largo rodeo para sortearlo. ¿Qué crees que está pasando ahí?, preguntó Leslie con curiosidad. No tengo ni idea. No llegaremos a casa hasta mañana, dijo Benedict irritado. ¿Y si vamos a ver?, sugirió ella. A ver si no va a ser largo. Se sentía atraída por la multitud, pero no entendía por qué. No te calmarás, ¿verdad?, preguntó Benedict con cansancio. Por favor, solo 5 minutos. ¿Nos vamos?, le instó su mujer. Vale, solo 5 minutos. Leslie salió del coche y caminó hacia la multitud. Todos miraban fijamente y gritaban, pero era difícil distinguir las palabras. ¿Qué está pasando ahí fuera?, preguntó a una anciana que estaba un poco más lejos. Están rodando una película, dijo tranquilamente. ¿Una película? Tú, qué interesante. Leslie se regocijó como una niña pequeña. ¿Nada interesante? Es basura. ¿Y sobre qué?, insistió la niña. ¿Sobre brujas?, respondió el desconocido sin mirarla. ¿Por qué tonterías? Me parece muy interesante. No saben nada de ellas. No tienen ni idea de quiénes son, replicó Aubrey cansada y por fin la miró directamente a los ojos. Su expresión pasó de cansada a preocupada en un segundo. Me llamo Aubrey. Ven conmigo, hermosa doncella. Ven a la luz. Había un farol cerca, y la mujer arrastró a Leslie del brazo y la llevó a un lugar donde pudiera verla mejor. ¿Estás en apuros?, dijo Aubrey. Ya lo sabes, adivinó por su mirada asustada. Lo sé, pero ¿de dónde vienes? Sé muchas cosas. Llevo mucho tiempo por aquí. ¿Qué voy a hacer con este problema? No te lo diré enseguida. Tienes que pensarlo, considerarlo todo. ¿Es su marido?, ella preguntó afirmativamente. Sí, mi Benedict. Dejad que Benedict y tú llevéis a la vieja tía a la casa, os daré té, y al mismo tiempo pensaremos qué se puede hacer con vuestro problema. A Leslie le pareció como si el destino mismo los hubiera arrojado a esta ciudad para encontrarse con este Aubrey. Tenía la fantasmal esperanza de que aquella mujer pudiera ayudarla de verdad. Pareció olvidar su hambre y su fatiga por un segundo, como si la sola idea la hubiera llenado de energía. Por supuesto, vamos. De acuerdo. ¿Vives muy lejos? No, a unos 15 minutos. Ya te enseñaré, dijo Aubrey, caminando hacia el coche. Hola, Benedict, le dijo a su marido, y se metió en el asiento trasero. Benedict miró sorprendido a su mujer, pero no se opuso. Este día empezaba a parecerle aún más extraño. Durante todo el trayecto apenas hablaron. Leslie escuchaba la canción que sonaba suavemente en la radio y no se dio cuenta de que se estaba quedando dormida.
Benedict se dio cuenta de que su mujer se había adormilado un poco, pero no la molestó. La miró y se preguntó qué bonito era que estuviera babeando su chaqueta cuando ella se despertó bruscamente y se sacudió sorprendida. «¿Qué te pasa?», preguntó. «He tenido una pesadilla», respondió Leslie asustada e iba a contárselo cuando oyó la voz de Aubrey. «No me hables del sueño. No me lo cuentes. Es demasiado malo. No hagas enfadar al destino», le pidió con severidad. Leslie parpadeó sorprendida, pero se dio cuenta de que la mujer tenía razón. Soñó que estaba en la maternidad, cogía a su hijo recién nacido en brazos, lo miraba con adoración, de pronto, empezaba a estrangularlo, sin saber por qué lo hacía, pero sin poder parar. Quizá no deberíamos hablar de ese tipo de cosas. Un par de minutos después, se detuvieron frente a la casa de Aubrey. Las mujeres ataron al perro que correteaba por el patio e invitaron a los invitados a entrar. Un gato pelirrojo y gordo la persiguió, probablemente pidiendo comida. Aubrey les preparó un té de hierbas y puso 3 tazas sobre la mesa, sacó un paquete de galletas de la cómoda y se las ofreció a sus invitados. Hacía tiempo que habían terminado la comida que habían preparado para el camino, y no habían parado en la tienda, tenían prisa por llegar a casa. Para ser exactos, pararon una vez, pero a Leslie no le gustó nada de allí, así que siguieron conduciendo. «¿Te has acabado la bebida?», preguntó Aubrey al ver que su taza estaba casi vacía. «Sí, qué rico está este té. ¿Qué lleva?», «hierbas y arándanos». «Dame la taza», la chica le entregó la taza obedientemente. La mujer frunce el ceño, la mira durante unos minutos y vuelve a preguntar. «Dame la mano». Leslie pensó que ahora Aubrey empezaría a leer las líneas de su mano como una gitana, pero no. La mujer le cogió la palma de la mano, cerró los ojos y se quedó callada, moviendo la cabeza de un lado a otro. «¿Embarazada también?», dijo de repente, y Benedict miró sorprendido a su esposa. La desconocida no podía haberlo adivinado. El plazo era aún muy corto. El cuerpo de su mujer no había cambiado en absoluto. Aubrey guardó silencio unos minutos más y luego abrió los ojos. «Usted no la conocía, lo cual es una lástima. Tal vez si hubiera llegado a conocerte a ti y a tus hermanos, pero no hubiera lanzado esas palabras por ahí». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Leslie, y a Benedict se le erizó el vello de la nuca al oír sus palabras, pero la mujer continuó. «Compadezco a mi padre. Habría vivido más, estaba destinado a vivir hasta la vejez, a ver nietos. Me da pena». La pareja se tensó aún más, pero permaneció en silencio, mirando fijamente a la mujer. «Dile a tu hermano que no beba. Ahora no está bien, pero se le curarán el brazo y la pierna, y si empieza a beber, pronto seguirá a su padre». De repente, Leslie no pudo soportarlo más. «Aubrey, ¿qué podemos hacer?». «No hay nada que podamos hacer. Tiene que haber algo». Aubrey dijo que claro. «Y más vale que no tarde mucho». «¿Nos ayudarás?», preguntó Benedict un poco sorprendido. «Sí, claro que lo haré. Ya que os habéis interpuesto en mi camino, no puedo ayudaros. Tendréis un hijo». Benedicto apenas pudo contener las lágrimas de alegría que acudieron a sus ojos al oír hablar del hijo, y Leslie se asustó aún más, pues en su reciente sueño también había visto un hijo. En el fondo de su corazón sabía que nunca haría daño a su hijo, pero ahora no podía estar segura de nada. Aquel día habían ocurrido demasiadas cosas extrañas. «¿Qué había que hacer?», preguntó la niña. Aubrey se lo pensó un momento y luego contestó: «Tengo que prepararme. Ven a verme dentro de 3 días. Lo prepararé todo y nos iremos». «¿A dónde?». «¿A dónde?». «A su tumba». Aubrey contestó como si fuera algo natural, y de pronto dijo: «Deja ir a tu padre». «¿Qué significa eso?». Leslie no lo entendía. «Deja marchar a tu padre. Su alma no puede irse. Lo estás reteniendo. Suéltalo». «¿Qué quieres decir con que lo estoy reteniendo?». «Lloras por la noche cuando nadie te oye. No lo demuestras, pero lloras mucho. Está detrás de ti con la mano en el hombro, intentando calmarte, y no puede apartarse». En ese momento,
Leslie rompe a llorar. No sabía cómo explicarlo, pero tras la muerte de su padre a menudo sentía su presencia a su alrededor. Pensó que su mente estaba nublada por el dolor, pero no. Al pensar que su padre estaba detrás de ella, sintió una especie de alegría infantil mezclada con miedo al mismo tiempo. No era el alma de su padre lo que temía, sino el hecho de que la retuviera. ¿Cómo me suelto? Deja de llorar. Ve a su tumba, despídete de él y no llores más. Dale las gracias por todo lo que hizo por ti, reza por él y despídete. Deja ir al desgraciado, déjalo ir en paz. Vete mañana y vete. De acuerdo. Dijo Leslie mansamente. De acuerdo, vete ya. Tienes un largo viaje por delante. Llegaréis a casa al anochecer. Dijo Aubrey con indiferencia, mientras se llevaba a sus invitados. Si tu madre te pide ir contigo, no la lleves. Leslie no entendió nada, pero asintió. La pareja condujo en silencio durante media hora. Cada uno pensaba en lo suyo, pero en lo mismo. Cuando Benedict preguntó de pronto, ¿qué has soñado?, Leslie miró tristemente a su marido y abrió la boca para contarlo, pero de pronto recordó las advertencias de su nuevo conocido. Lo siento, no voy a contarlo. ¿Un mal sueño?, respondió ella. Leslie, ¿qué ha sido todo eso de hace un momento? No lo sé, pero Benedict, creo que puede ayudarnos. Yo la creo. Pero no funciona así. Insistió. No sucede, estoy de acuerdo, pero ¿cómo lo sabía ella? Ella no dijo nada en absoluto. Sí, nada de nada. Sobre su padre, sobre su hermano, sobre esa Anna. Creo que sabe más que nosotros. Me llevarás aquí en 3 días, ¿verdad? Claro que sí. Claro que lo haré. No te dejaré ir sola. Llegaron a casa cuando era tarde en la noche. Tardaron más de lo que habían planeado. Cuando se acostaron, cayeron en un sueño sin sueños. Cuando se despertaron por la mañana, Leslie llamó a su madre y se lo contó todo. ¿Por qué no me llevaste contigo? No quería preocuparte. De todas formas no te crees nada de esto. Creo que me lo creo un poco más que antes. ¿Así que se van de nuevo en 3 días? Sí, nos vamos. ¿Me llevarás?, preguntó Olivia. Lo siento, mamá, no podemos. ¿Por qué no?, se sorprendió Olivia. Preguntó Aubrey. Es extraño, muy extraño. Después de desayunar, Benedict le recordó a su mujer que fueran al cementerio. Compraron un ramo de flores, rosas blancas, que su padre había regalado a menudo a su esposa, y a él le gustaban especialmente. A medida que se acercaban a la tumba de su padre, a Leslie le parecía que él caminaba a su lado. A veces tenía la sensación de que si extendía la palma de la mano, como en su infancia, su padre la cogería de la mano. Después de depositar las rosas en la tumba, Leslie miró la foto de su padre con nostalgia y amor, y dijo: «Papá, es hora de que nos dejes. Te quiero y siempre te querré, pero es hora de que te vayas. Hay otro mundo esperándote, y nosotros nos quedaremos aquí por ahora, pero que sepas que volveremos a encontrarnos. No lloraré más, te lo prometo. Vete en paz. Eres el mejor padre del mundo y siempre lo serás. Adiós». En cuanto terminó de hablar, una ligera brisa surgió de la nada, las hojas del abedul que había cerca de la tumba vecina crujieron y un gran escarabajo de mayo se posó en el monumento de mi padre. Leslie observó cómo se alejaba el escarabajo y se despidió mentalmente de su padre, deseándole suerte. Le pareció que con aquel escarabajo el alma de su padre volaba hacia el cielo. Una tontería, por supuesto, pero se sintió un poco mejor. Leslie y Benedict apenas podían esperar a que llegara la hora de ponerse de nuevo en camino. Ya sabían dónde vivía Aubrey, así que no les costó encontrar su casa en aquel pueblo. Cuando llegaron, ella estaba en la puerta con una cesta en las manos. Leslie salió del coche y saludó. ¿Llevas mucho tiempo esperando? No, acabo de salir. Dijo la mujer con calma, como si supiera exactamente cuándo llegarían, pero ni Leslie ni Benedict se sorprendieron. Unas horas más tarde se dirigieron al cementerio donde estaban enterradas Elizabeth y Anna.
Quédate en el coche. ¿Eres pesada?, le dijo Aubrey a Leslie. Tú quédate con ella. Se volvió hacia Benedict. Pero, ¿cómo vas a encontrar el sitio adecuado?, se preguntó. ¿Para qué buscarla? Ella misma está allí esperando, dijo la mujer con calma y se dirigió con paso seguro hacia donde creía que debía ir. ¿Qué crees que hará?, preguntó Leslie a su marido cuando Aubrey se perdió de vista. No tengo ni idea. Pero la verdad es que no quiero seguirla. Esto da un poco de miedo. Un cementerio siempre da miedo. Estoy de acuerdo. Llevaban más de una hora en el coche cuando Aubrey por fin volvió, pero parecía preocupada. ¿Va todo bien?, preguntó la pareja al unísono. No estoy segura. Está inquieta. Espero que todo haya salido bien, pero tenemos que asegurarnos. ¿Y cómo? Sin entender nada, preguntó Leslie. Ya sé cómo. Ven a mi casa. Os lo explicaré todo. Sin hacer más preguntas, subieron al coche y condujeron de vuelta a casa de Aubrey. En realidad era difícil quedarse callada y no preguntar nada, pero porque las dos tenían miedo de que no les gustaran las respuestas. De repente, Aubrey empezó a hablar sola. Ni siquiera le quería. Solo una noche, pero quería a su hija, quería mucho a su hija. Tenía resentimiento por su hija. Es más grande que su propio resentimiento. Espero que lo deje ir. ¿Y si no lo hace?, preguntó Benedict, mirando el rostro asustado de su mujer. Y si no lo hace, seguiremos acudiendo a ella hasta que perdone. Cuando llegaron a casa de Aubrey, ésta le pidió a Benedict que se sentara en el coche y se llevó a Leslie con ella. No te preocupes. Todo lo que dijo fue: no le haré daño. Cuando entró en la casa, rebuscó en una de las estanterías, encontró un frasco, echó unas gotas en una taza de agua y se la dio a Leslie. Bebe. La muchacha la miró con recelo, pero bebió hasta la última gota, sintiendo pesadez en la cabeza y el cuerpo. Aubrey la cogió de la mano y la condujo a un viejo sofá, le recostó la cabeza en el regazo y le acarició el pelo, diciendo: ahora te dormirás. Soñarás con esa Ana. No tengas miedo, pídele perdón. Se enfadará, pero tú le sonreirás. Dile que sientes no haber reconocido a Elizabeth, que Leslie no oyó nada más, cayó en un profundo sueño. Tal como había dicho Aubrey, Anna apareció en el sueño, pero parecía mucho mayor que en la foto. Sostenía un osito de peluche. Al parecer, un juguete de su hija. Sus ojos estaban muy enfadados, muy dolidos. Susurraba para sí misma, pero la niña no podía distinguir sus palabras. Intentó decirle algo, pero fue como si Anna no la oyera, pues de repente todo desapareció. Leslie se despertó, intentando comprender lo que había ocurrido. ¿Qué has visto?, preguntó Aubrey con calma, sin dejar de acariciarle el pelo. Al parecer, la había estado acariciando mientras dormía. Vi a Anna. ¿Se disculpó? Lo intenté, pero fue como si no me oyera. Solo susurró algo. ¿Qué susurró? No pude entenderlo. ¿Había animales o pájaros en el sueño? Vivos, no. No estaban vivos. Aubrey se sorprendió. Había un juguete, un osito de peluche. Ella lo abrazaba todo el tiempo. ¿Recuerdas cómo era? ¿Puedes localizarlo? No para comprar uno nuevo, sino para encontrar al viejo. Él conoce todos los secretos. ¿Dónde podría encontrarlo? Está en casa con ellos. No me lo ha contado todo. Hay otro secreto. Tenemos que averiguarlo. Leslie volvió con su marido, subió al coche y se lo contó todo. Él estaba igual de sorprendido, pero solo preguntó: ¿vamos a tirar la puerta abajo? Leslie y Benedict condujeron de vuelta al pueblo. Fuera ya estaba oscuro, pero no perdieron la esperanza. Ya no llamaron a la puerta del apartamento de Anna, sino que fueron directamente a ver a su vecina. Por ella supieron que Anna había legado su apartamento a la iglesia local, que la ayudaba a recaudar dinero para el tratamiento de su hija. Aún no lo habían vendido,
no habían encontrado compradores. ¿Sabes cómo encontrar a esos eclesiásticos?, preguntó Benedicto. ¿Por qué no iba a saberlo? Ve a la iglesia por la mañana y allí los encontrarás. Alice, que así se llamaba, respondió con una sonrisa. Oh, sí, tú misma podrías haberlo adivinado. Sonrió. ¿Sabes si hay hoteles en la ciudad? Se lo preguntaremos al navegante. Muchas gracias por su ayuda. Se marcharon, buscaron un hotel para pasar la noche en la base y se fueron allí. Por la mañana, fueron a la iglesia. Buscaron a una mujer llamada Diana, a la que Alice les había aconsejado ir, y le preguntaron por todo. Ella parecía recelosa mientras escuchaba. ¿Así que no habéis venido a luchar por un piso? ¿Solo queréis un osito de peluche?, se preguntó. Sí, solo a él. ¿Sabes si sigue en el apartamento? No, sacamos todas las cosas ayer mismo. Había compradores. ¿Dónde fueron las cosas? La ropa se dio a los pobres, pero los juguetes. Iré a preguntar. Espera, Diana volvió unos minutos después, pero parecía desconcertada. Solo había un juguete, pero había muchos libros y cosas que se llevaron al orfanato. Está en las afueras de la ciudad. Solo que ese oso probablemente ya se lo habían dado a los niños. ¿Qué se llevarán de los huérfanos? Benedict y Leslie se miraron. Ambos se dieron cuenta de que había cosas más importantes en juego que el resentimiento de un niño. Cuando salieron de la iglesia, a Benedict se le ocurrió algo. ¿Por qué no compramos otros juguetes e intercambiamos?, sugirió. Exacto. A mí no se me habría ocurrido. Eres una cabeza con dos orejas. Sonrió ella. De camino pararon en una tienda de niños, cogieron un montón de juguetes para todos los gustos y edades, llenaron el maletero y se dirigieron al orfanato, intentando imaginar la escena en sus cabezas, cómo ofrecerían a los trabajadores de aquella institución cambiar un viejo osito de peluche por una montaña de otros juguetes. Ambos se avergonzaron un poco, pero no se les ocurrió nada mejor. Cuando se enteraron de que la gente venía con regalos para los huérfanos, les dejaron entrar. Sin problemas. Maddie, una de las profesoras, se reunió con ellos. Al oír la inusual petición de la pareja, enarcó las cejas sorprendida. ¿Miss qué? ¿De la iglesia? Nos traen juguetes todos los días. Ni siquiera sé qué aspecto tiene. Ya lo sé. Leslie respondió. Enséñame los juguetes. Yo lo encontraré. Bueno, vale. Pero si sois gente muy rara, dijo Maddie con cautela y los condujo a la sala de juegos. Cuando vieron los juguetes nuevos, los niños corrieron hacia ellos. Empezaron a mirarlos, a abrir las cajas, a alborotar y a alegrarse. Solo un niño de unos 10 años se sentó en un rincón y no quiso unirse a la diversión. Parecía triste o dolido. Leslie le miraba tanto que ni siquiera se dio cuenta de que llevaba un osito de peluche en las manos. ¿Qué hacemos ahora? Es él. Susurró al oído de su marido, señalando al niño. ¿Estáis seguros? Sí, absolutamente. Benedict cogió uno de los coches y se acercó al chico. Hola, ¿cómo te llamas?, preguntó. Pedro. Se limitó a contestar el chico, mirándole con ojos tristes. Y yo soy Benedicto. Hola, Benedicto. ¿No quieres ver los juguetes nuevos? ¿Me acompañas? No, no quiero. Ya lo he hecho, dijo el niño y apretó aún más el osito contra su pecho. Pero sí hay muchos más. He dicho que no quiero, replicó el pequeño Peter con resentimiento. Leslie los miraba de reojo, intentando comprender qué le pasaba a aquel niño. Y de repente se dio cuenta, se parecía mucho a su hermano Alex a esa edad. Justo la misma cara. ¡Qué coincidencia! Se acercó a Maddie y le preguntó en voz baja. ¿Quién es ese niño? Se llama Peter. Su apellido es Stone. ¿Stone? Leslie se sorprendió. Sí, sonrió la mujer. Nos gusta inventar nombres inusuales para los niños,
relacionados de algún modo con su pasado. ¿Qué tiene que ver su apellido con su pasado? No estoy segura. Solo llevo 2 años trabajando aquí, pero la última profesora que dejó el trabajo hace un año dijo que creo que su madre se llamaba Elizabeth. Por eso el apellido era Stone. ¿Hay alguna manera de averiguar el apellido de Elizabeth? No lo creo. Todos los documentos son clasificados. No se puede acceder a ellos. ¿Ni siquiera tú? Preguntó Leslie con una indirecta. Podemos estar muy agradecidos, si sabes a lo que me refiero. Maddie la miró con suspicacia. ¿Para qué quieres todo esto? No estoy segura, pero creo que este chico podría ser mi sobrino. La profesora cerró los ojos de golpe, sorprendida. Creía que habías venido a por un juguete. Yo también lo creía, pero ahora ya no estoy tan segura. Entonces, ¿me ayudarás? Solo con una condición. Entornó los ojos y contestó a la mujer. ¿Con qué condición? Si resulta ser tu sobrino, llévatelo contigo. Te ayudaré con el papeleo. Es más fácil que los parientes se lleven a los niños que los extraños. Leslie nunca pensó que su viaje terminaría así. Incluso se olvidó de consultar con su marido y contestó enseguida. Me apunto. Maddie le pidió a su colega que cuidara de los niños y se fue a otro sitio. Aprovechando su ausencia, Leslie llamó a su marido y se lo contó todo. Se quedó muy sorprendido cuando se enteró. ¿Quieres llevártelo? Benedict, sé que es un poco exagerado, pero ¿y si es verdad? Leslie, no es un juguete. Es un bebé vivo. ¿Te das cuenta, verdad? ¿Cómo se llama? Benedict suspiró, dándose cuenta de que estaba a punto de empeorar las cosas, pero contestó, se llama Pedro. ¿Y por qué se llama exactamente así? Leslie se mordió el labio nerviosamente. ¿Podría Elizabeth realmente haber entregado al niño al orfanato y haberlo llamado como su padre? Pero si realmente era así, ¿cómo podía dejar aquí al niño? Era de su propia sangre. Y entonces cayó en la cuenta. Por eso estaban aquí. Cuando Anna había maldecido a Peter y a su familia, no sabía que tenía un nieto, ¿verdad? O lo sabía, pero por eso lo había maldecido. O lo sabía, pero por eso lo maldijo. Leslie, impulsada, se acercó al pequeño Peter y se puso en cuclillas a su lado. De cerca, se parecía aún más a su hermano pequeño. Hola, ¿eres Peter? Hola, ¿también quieres mi osito? No te lo voy a devolver. No, no quiero tu osito, quiero. No llegó a terminar la parte del tú cuando Maddie la llamó. Leslie se levantó y fue directa hacia ella. ¿Reconociste el apellido? Preguntó la chica esperanzada. Vamos a la otra habitación. Sugirió la profesora, y la pareja la siguió obedientemente. Cuando se quedaron a solas con ellos, la mujer preguntó, ¿cómo sé que no me va a engañar? ¿Qué quiere usted decir? Se sorprendió Leslie. Bueno, por ejemplo, le diré el apellido, y usted solo tendrá que decir que no es ella y marcharse. Y obtendrás la información. Benedict no se dejó confundir. Dame un trozo de papel, yo escribiré en él el apellido de Elizabeth, tú lo dices y yo le doy la vuelta a la hoja inmediatamente. Si los apellidos coinciden, nos llevaremos a Peter con nosotros. ¿Llevarlo con nosotros? Preguntó su mujer esperanzada y sorprendida. Lo haremos. Se limitó a responder, cogió el papel de manos de Maddie y escribió el nombre de Elizabeth, luego lo dobló por la mitad. Ahora te toca a ti. Maddie los miró a ambos con desconfianza. Cada vez le parecían más hombres del saco, pero no tenía nada que perder. ¿Caminante? Dijo en voz alta, le arrebató el papel de las manos, leyó lo que ponía y sonrió. ¡Qué maravilla! Así que ahora nuestro colenca tendrá padres. Benedict y Leslie se miraron. Veían emociones encontradas en los ojos del otro. Ninguno de los dos habría pensado que no volverían solos a casa. Por supuesto, querían romper la maldición de Anna, pero no tenían ni idea de que acabaría así. Por otro lado, ¿cómo se podía abandonar a un niño que era pariente consanguíneo? Sí, algunas personas pasarían de largo y no mirarían atrás, pero no estos dos.
Leslie miraba a su marido con gratitud y esperanza. Benedict la miraba con ternura y un poco de miedo. No creía que fuera a ser padre antes de que su mujer diera a luz, pero estaba moralmente preparado para ello. Bueno, o al menos esperaba que se las arreglaran. Así que ahora Colenka tendrá padres. Repitió Leslie tras ella, y luego, sin pedir permiso, regresó a la habitación donde jugaban los niños. Se acercó de nuevo al niño y le dijo la frase completa. Peter, no quiero tu osito de peluche, te quiero a ti. ¿Quieres jugar conmigo? No soy un juguete, comentó el niño. Quiero ser tu mamá. ¿Quieres serlo? De repente, los tristes ojos del niño brillaron con tanta esperanza y alegría que Leslie no pudo contener sus emociones y las lágrimas corrieron por sus mejillas. ¿Quieres ser mi mamá?, preguntó. Sí. ¿Me permites? Claro, dijo y se levantó y la abrazó y el mismo osito de peluche se interpuso entre ellos. Por supuesto, ambos se dieron cuenta de que todo esto de la adopción no se hace tan deprisa, pero resultó que si los cuidadores del orfanato están interesados en dar el niño a una familia, el papeleo puede hacerse mucho más rápido de lo habitual. Por si acaso, la pareja llamó al lugar de trabajo y avisó de que se tomaban unas pequeñas vacaciones a su costa. A Leslie la dejaron marchar sin problemas, pero Benedict tuvo que escuchar los murmullos descontentos de su jefe, pero no se sorprendió, porque un día libre se convirtió en una semana de permiso a su costa. Normalmente la adopción lleva muchos días, pero no olvidemos que esto es una historia de ficción, ¿vale? De todos modos, al día siguiente el niño partió hacia su nueva vida con sus nuevos padres. Acomodándose en la silla de bebé recién comprada, Peter miró sorprendido el coche de su padre. Nunca había visto uno igual. ¿Había visto alguno antes? No se acordaba. Se había llevado a Oso. Oso, por cierto, estaba como nuevo. Había estado envuelto para regalo en el apartamento de Anna todo este tiempo. Nadie había jugado con él. ¿Nos vamos a casa?, preguntó el niño esperanzado. Primero tenemos que parar en un sitio más, respondió Leslie con una sonrisa. Pero entonces sí, iremos a casa. Benedict arrancó el coche, tecleó la dirección de Aubrey en el navegador y pisó el acelerador. Unas horas más tarde, ya estaban llegando a su casa. Aubrey salió a recibirlos un segundo después, como si pudiera olerlos. Cuando vio al chico salir del coche, sonrió. ¿Lo has encontrado? ¿Lo sabías? Leslie se sorprendió. Claro que sí, dijo Aubrey con cara de satisfacción. ¿Has cogido el osito? Peter lo sacó del coche y miró sorprendido a la extraña mujer. ¿Por qué todos queréis tanto mi osito?, preguntó. Se lo vamos a regalar a tu abuela, respondió Aubrey. ¿Tengo abuela? Ya no, pero ella sí que necesita ese osito. Vamos, vuelve al coche, pronto lo entenderás, y condujeron de vuelta al cementerio. Aubrey volvió a prohibir a Leslie que la acompañara a la tumba, pero esta vez se llevó a su marido y a su hijo recién nacido. Benedict se sorprendió, pero la siguió. Cuando llegaron al lugar donde estaban enterradas madre e hija, Aubrey se detuvo y le pidió a Colenka un osito de peluche. Tu abuela no sabía nada de ti cuando dijo algo. ¿Podrías poner el osito en su tumba?, en la que tiene la corona de flores rojas, y pedir perdón, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por nada. Di, abuela, lo siento. Y luego pon el osito en la corona. ¿Puedes hacerlo? Peter se encogió de hombros. No entendía por qué era necesario, pero hizo exactamente lo que le pedía la extraña mujer. No tenía miedo, sino más bien curiosidad por saber para qué servía todo aquello, pero no hizo preguntas. Quería ir cuanto antes a su nuevo hogar. ¿Vete ya?, preguntó Aubrey. Te alcanzaré pronto. Benedict levantó a su hijo y se lo subió a los hombros. Peter se rió y se aferró a su cuello para evitar que se cayera. Cuidado, que lo vas a estrangular, preguntó Benedicto alegremente, y el chico aflojó el agarre. Caminaron de vuelta al coche. Leslie los miró a los dos y aún no podía creer que aquello estuviera ocurriendo de verdad, pero se alegró. Al cabo de 10 minutos o un poco más, Aubrey regresó.
Esta vez sonreía. Ya está todo bien. Ya puedes irte a casa. Le dijo aliviada. ¿De verdad? Leslie estaba contenta. Sí, de verdad. ¿Y cómo podemos agradecértelo? Preguntó Benedict. ¿Me arreglarías el tejado? Sugirió Aubrey. Eso es fácil. Aceptó. Mañana mismo te enviaré los obreros y los materiales. Solo tengo que elegir lo que quieres ponerle. Sí, pensé que era solo un trabajo de remiendo. No, si voy a hacerlo, quiero que esté bien hecho, como tú. Insistió. Bueno, entonces me gustaría tejas. Estos tejados son tan bonitos. Pero tiene que ser rojo, para que se vea desde lejos. ¿Entonces será rojo? Convino Benedicto. ¿A qué se debe el retraso? Pasamos por delante de una tienda con materiales de construcción. ¿Pasamos? Puedes elegir tu propio tono de rojo. Hay muchos, Aubrey aceptó. Subieron al coche y condujeron hasta la tienda. Mirando las muestras, señaló una de ellas sin dudarlo. El color de las fresas maduras. Tan bonito y brillante. Quiero ese. Dijo. Benedict fue a ver al vendedor y lo arregló todo. Le dijo que mañana vendrían los chicos después de medir el tejado y saber cuánto material hacía falta. Les pidió que se aseguraran de que no se equivocaban de tono. Luego se dirigieron todos juntos a su casa. Aubrey sugirió que tomaran té y tortitas para el camino, y que dieran de comer a su hijo, porque el camino era largo. Cuando hubieron comido y bebido, Leslie se acercó a la dueña de la casa y le preguntó. Aubrey, ¿puedo hacerte una pregunta? Aubrey le hizo un gesto para que se apartara y Peter no la oyera. Salieron juntos y se sentaron en un banco detrás de la valla. Era una historia complicada, pero no lo entendía todo. Empezó a contestar inmediatamente la mujer, dándose cuenta de lo que la niña quería saber. ¿Puedes contarme lo que has entendido? Aubrey contó lo que había aprendido sobre la historia del niño, su abuela y su madre. Una historia confusa y enredada, pero al menos explicaba algo. Ocurrió el último día de la vida de la madre y la hija. Anna, emocionada, fue al hospital a ver a Elizabeth por la mañana. En sus ojos brillaba la esperanza. Hija mía, todo saldrá bien. Pronto tendremos dinero. Te harán un trasplante. He encontrado el dinero. Le dijo feliz su madre. ¿Encontraste el dinero? ¿Pero dónde? Elizabeth se sorprendió, había perdido la esperanza de sobrevivir. Se había resignado a vivir sus últimos días en este mundo. Llamé a tu padre. Dijo que encontraría el dinero. ¿A quién? Mi hija frunció el ceño. Peter. ¿Tu padre? Mamá, ¿de dónde sacaste su número? Todavía nos conocemos. Hice averiguaciones y lo localicé. ¿Pero por qué? No aceptaré su ayuda. Es un traidor, nos abandonó. Elizabeth estaba furiosa, su madre le había dicho toda la vida que su padre las había abandonado y que no quería participar en la vida de su hija. Le había contado un montón de mentiras para evitar compartir su amor, pero en lugar de eso, ella había crecido odiando a todos los hombres del mundo. No, Elizabeth no arremetía contra ellos como una fiera, pero en el fondo los consideraba a todos traidores y mentirosos. Le resultaba difícil establecer una relación duradera con alguien. Siempre estaba esperando que la apuñalaran por la espalda. Hija, me doy cuenta de que tu padre ha estado lejos todos estos años, pero ahora quiere ayudarte. No, mamá, eso está fuera de discusión. Si antes no me necesitaba, ahora no necesito sus limosnas. Ya he firmado el DNR. El asunto está cerrado. No quiero pasar el resto de mi vida pensando que me dio dinero. Pero vivirás. Intentó convencerla su madre. ¿No es suficiente? No es suficiente, mamá. Tú misma dijiste que ni siquiera me miraba. Nos echó de su vida como si fuéramos basura. Elizabeth, hija mía, lo siento. Pero no he sido completamente honesto contigo.
no nos abandonó. Al menos no quiso abandonarte a ti. ¿Qué? Los ojos de Elizabeth se abrieron de par en par, sorprendida. Fui yo quien te cogió y se marchó. Le dije que no se metiera en nuestras vidas. No quería compartirte con él. No nos queríamos. ¿Te quería solo para mí? Perdóname, por favor, pero hija, debes aceptar la ayuda de tu padre. Tienes que vivir. Él quería ayudarte, formar parte de tu vida. Yo no se lo permití. Confesó Ana por primera vez en su vida. ¿Qué? Preguntó Elizabeth con horror, mirando a su madre. ¿Qué has hecho? Elizabeth, qué casualidad. Madre, no me refiero a eso. ¿Por qué me has mentido? ¿Sabes siquiera lo que hice yo misma, estando segura de que mi padre no me necesitaba? Mamá, ¿cómo pudiste? Anna no sabía de qué hablaba su hija. Resultaba que tenían secretos entre ellas. Elizabeth, ¿qué podrías haber hecho? Eres la más. Mamá, di el bebé a un orfanato. No quería criar a un niño. Estaba tan convencida de que todos los hombres son unos mentirosos que lo abandoné. ¿Qué? Ana agitó los ojos sorprendida, intentando averiguar si era verdad o no. ¿Y dónde está ahora? ¿Tengo un nieto? No, mamá. ¿No tienes nieto? Replicó enfadada su hija. Puede que ya ni siquiera esté vivo, porque lo abandoné. Le di a luz y le dejé en el hospital. ¿Por qué lo abandonaste? ¿Por qué lo diste a luz? La madre no lo entendía. Anna no sabía nada del nacimiento del niño. La madre empezó a adivinar qué ocurrió cuando se fue a trabajar a otra ciudad durante un año y dejó sola a su hija. Cuando regresó, el mismo osito de peluche apareció en su casa. Estaba en una bolsa en el alféizar de la ventana. Isabel dijo que se lo habían regalado, pero resulta que en realidad lo compró para su hija, como esperaba, pero cuando se enteró de que había nacido un hijo, renunció a él. Pero, ¿cómo puede ser? Había esperado hasta el último momento que fuera una niña. Elizabeth casi gritó. Mamá, abandoné a mi hijo por tus mentiras. Me mentiste durante tantos años y me convenciste de que mi padre no me necesitaba. ¿Cómo pudiste? Había tanto odio en su mirada que Ana se asustó. Elizabeth no debería estar nerviosa en absoluto. Estaba tan alterada por la revelación de su madre que se emocionó, empezó a ahogarse, de repente, cayó muerta sobre la cama. Hija. 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 Su madre la frotaba. El médico, llamad al médico, las enfermeras entraron corriendo en la habitación, pero la negativa a reanimarla les impidió hacer nada. Elizabeth no quería que la trajeran de nuevo. Ya había ocurrido tantas veces. Estaba cansada. Había perdido toda esperanza al darse cuenta de que no podían permitirse la operación, de que tal vez no encontrarían un donante. Estaba desesperada cuando firmó el papel, aunque pensaba que estaba haciendo lo correcto. Tenía la cabeza hecha un lío. Parecía tener la mente nublada. Estaba afligida y enfadada al mismo tiempo. Por la noche, incapaz de manejar sus emociones, llamó a Peter enfadada y le maldijo, sin pensar que estaba condenando no solo a sus hijos y nietos, sino también a los suyos. Había cometido el peor de los pecados. Solo quería poner fin a su tormento, así que se despidió de su vida. ¿Sabía ella que su maldición tendría tal poder? Es poco probable que alguien pueda responder a esa pregunta, pero sucedió como sucedió. En términos generales, Aubrey intentó explicárselo todo a Leslie. Ella no parecía entenderlo todo, pero al menos comprendía algo. ¿Y cómo entender a una madre que mintió a su hija toda su vida? ¿Cómo entender a Elizabeth, que se negó a entregar al niño solo por su sexo? ¿Cómo darle sentido a todo? Una cosa que Leslie sabía con certeza era que era bueno que se llevaran al niño con ellos. Por supuesto, era poco probable que olvidara los 10 primeros años de su vida, pero ahora al menos viviría en una familia cariñosa. Tras despedirse de Aubrey, los padres y su hijo se dirigieron a su casa. Vivían en un piso de 2 habitaciones, por el que aún pagaban la hipoteca,
pero no les quedaba mucho. Benedict lo había comprado antes de casarse, cuando pensaba formar una familia. El dormitorio se lo habían dado a Peter y el salón se había convertido en la habitación de sus padres. Qué contento se puso cuando fueron juntos a la tienda y eligieron los muebles nuevos que quería. Unos días más tarde, cuando todos los arreglos de la casa estuvieron terminados, Leslie invitó a su madre a visitarla. Por supuesto, supuso que Olivia no estaría muy contenta y, muy probablemente, no entendería por qué lo habían hecho así, pero no le importaba. A la propia Leslie no le importaba que Peter fuera hijo de su hermana con otra mujer. Era su sobrino de sangre y ahora su hijo. «Mami, ven a visitarnos ahora mismo», dijo, llamando a su madre a primera hora de la mañana. «Quizás sea mejor que vengas a mi casa», sugirió Olivia. «No, necesitamos que vengas con nosotros. Tenemos una sorpresa para ti», la instó su hija. «Una agradable, espero». «Te aseguro que es una sorpresa». Olivia llegó un par de horas más tarde. No tenía planes para ese día, pero su hija había conseguido intrigarla. Cuando Leslie vio llegar su taxi, salió corriendo, queriendo preparar a su madre para lo que estaba a punto de ver. Se sentaron en un banco cerca de la entrada durante media hora mientras su hija le contaba sus aventuras. Mamá escuchaba sin poder creérselo, y cuando en el relato apareció un niño pequeño, se quedó especialmente sorprendida. «Leslie, ¿tú qué? ¿Te lo has llevado?» «Sí, lo adoptamos. Y antes de que te indignes. No iba a hacerlo. Quiero conocerlo. Mamá me lo pidió». «Pues vamos», sugirió Leslie más alegre. Entraron juntos en su apartamento. Benedict y Peter estaban en el cuarto de los niños construyendo una especie de constructor. Olivia entró en la habitación casi en silencio y miró al niño con curiosidad, luego se acercó y se sentó en el suelo a su lado. «Hola», dijo en voz baja, y lo tocó con el dedo, como si intentara ver si era real o no. «Hace cosquillas». Peter sonrió y la miró. «Hola, ¿quién eres?» «Soy tu abuela. Me llamo Olivia». «Sí que tengo abuela», dijo el niño emocionado, se levantó y la abrazó por el cuello. «Hola, abuela». Olivia sonrió, lo abrazó también y luego se acercó a su hija. «Tiene los ojos del abuelo». «¿Te has fijado?» «No, se parece a Alex». Leslie sonrió. «¿A quién crees que se parece Alex?» Es verdad. Alex siempre se ha parecido a su padre. En fin, ahora tenemos a Peter de vuelta en la familia. No te importa, ¿verdad? ¿Cómo podría importarme? Ahora es tu hijo. Respondió la abuela con cariño. Es tan pequeño, tan delgado. Y no se nota que ya tiene 10 años. No pasa nada, ya lo engordaremos. Ya crecerá. Leslie sonrió y besó a su hijo en la coronilla. A partir de ese día, cesaron todas las desgracias en la familia Kitov. Unos meses más tarde, Leslie dio a luz a una niña sana, con lo que Kolenka tuvo una hermana de verdad. La mujer de su hermano Alex volvió a quedarse embarazada, y Paul se recuperó totalmente del accidente. La vida volvió a su cauce y todos vivieron felices para siempre.